de Cerritos y que se realizó por primera vez el año pasado. El recorrido consta de 12 estaciones dentro del cementerio para contar historias que no imaginamos que se encierran aquí, en este municipio cuya fundación es borrosa, pues perteneció al municipio de Guadalcázar y alcanzó la municipalidad independiente en el siglo XIX. El objetivo de este paseo es difundir la historia y cultura que encierra el Panteón Municipal de Cerritos, un espacio visitado por todos los pobladores, pero cuyo valor narrativo y cultural desconocemos. Para el nombre del recorrido he tomado prestado un verso del poeta español Lope de Vega, en su poema La muerte para aquel será terrible. La muerte para aquel será terrible, con cuya vida acaba su memoria, no para aquel cuya alabanza y gloria, con la muerte morir es imposible. Sueño es la muerte y paso irremisible, que nuestra universal humana historia pasó con felicísima victoria un hombre que fue Dios incorruptible. Para comenzar, algunos datos generales sobre el Panteón Municipal. Aunque no tenemos fecha precisa de la fundación del Panteón, las sepulturas más antiguas de las que aún quedan registro datan de mediados del siglo XIX. Ya en tiempos modernos se adaptó esta entrada, el camino adoquinado y el techado y arco de bienvenida gracias a los trabajos del Club Sertoma, cuyas siglas significan servicio, trabajo, orden y moralidad, como lo indica la placa a la parte superior de la entrada, que ahorita está tapada con el arco. Dice el año 1979 es la fecha en que datan los trabajos de la entrada. El Club Sertoma, fundado en 1976, era un grupo de beneficencia que hacía recaudaciones para beneficio social. Prueba de ello es esta obra que perdura hasta hoy día. Las bancas de este lugar también guardan una interesante historia. Son de 1950 y fueron colocadas durante la administración del presidente Manuel R. Gómez, pero no aquí, sino en la plaza principal. Estas bonitas bancas de azulejos que hoy podrían pasar inadvertidas embellecieron el jardín durante años, acompañando a la gente que salía de misa y se sentaba a descansar. Durante los trabajos de remodelación mencionados fueron trasladadas acá. Pero ahora, sin más preámbulos, ingresemos al panteón. Nuestra primera estación está entrando a la derecha. Pueden seguir. Buenas tardes. Yo voy a salir en Esta es nuestra primera estación. Pueden colocarse por aquí arriba. Primera estación del recorrido, Sueño es la muerte. Podemos colocarnos aquí alrededor para poder escuchar. Esta sepultura es la del señor Donato Rodríguez González. Primera estación, Donato Rodríguez González. Las historias de todos los pueblos en cualquier parte del mundo se preservan gracias a su gente, al cariño y dedicación de ciertos habitantes a su terruño, siendo una de las principales muestras de ambas cosas, de la preservación y del cariño, la escritura. Gracias a quienes dejan ese vestigio que son las letras, es que futuras generaciones podemos acceder a una versión de nuestros pueblos que nuestros ojos no pudieron ver. En esta sepultura pintada de color azul, descansan los restos de un hombre que pusiera en papel gran parte de la historia de Cerritos que hoy conocemos. Hablo del señor Donato Rodríguez González. Don Donato, como se refiere a él mucha gente que lo conoció, nació en La Biznaga, comunidad de Cerritos, el 27 de octubre de 1894. Después de descubrir su dedicación y gusto por el estudio, aprendió de leyes tras años de trabajar como asistente en el juzgado. Fue un hombre culto, interesado en asuntos políticos y sociales que apoyó desde el oficio que aprendió. Donato Rodríguez fue testigo de múltiples acontecimientos que hoy son históricos en Cerritos. La colocación del reloj de la iglesia en 1900, la del kiosco en 1908, los inicios de la Revolución Mexicana que atravesó nuestro municipio y en la que se involucró como amigo y muy cercano al general Adalberto de Ávila. De todo eso y muchos acontecimientos más escribió Donato Rodríguez en su libro Memorias, Reminiscencias y Recuerdos, publicado de manera autogestiva y con muy pocos ejemplares encuadernados por él mismo en la década de los 70. Esta autobiografía entremezclada con la historia de Cerritos es una fuente importantísima de información que nos ha permitido a otros ahondar y conocer nuestro pueblo.
Que viva la memoria, la escritura de la gente de los pueblos, pues en ella pervive nuestra historia. Esta es la primera estación, Donato Rodríguez González. Vamos a pasar hacia acá y nuestra estación está a espaldas de esta. Unida tras la construcción antigua que le brinda sombra, está entrando a la derecha. Hay una tumba que encierra una gran historia, los patriotas cerritenses. Durante la segunda mitad del siglo XIX, tras la batalla con Francia en el estado de Puebla, el clima del país fue agitado y en Cerritos eso no pasó desapercibido. El 12 de abril de 1866 se libró una batalla entre liberales e imperialistas en la labor de San Diego, perteneciente al municipio de Cerritos. En ella participaron peleando al lado de los liberales los señores Juan Castillo Briceño, Francisco Castillo Briceño y Manuel Galván. Esto trajo luto al pueblo, pues los tres perdieron la vida en el enfrentamiento. Fueron conocidos como los patriotas cerritenses. Sin embargo, a más de 150 años de su heroica hazaña, su lápida está muy cerca del olvido. Y lamentablemente no hay una placa que los recuerde, pues esta fue robada hace varios años y no ha sido reemplazada. Aún así, aquí yacen sus restos en la tumba 5 de este cementerio, y en nosotros queda que sus nombres no sean olvidados. Está aquí atrás de este árbol. De acuerdo a los registros, no hay una placa que lo identifique, pero trabajaremos en identificarlo correcto. La siguiente estación está a la izquierda de la entrada, muy cerca también, pueden acompañarnos. Los espacios son pequeños, pero podemos ir en fila india en donde lo requiera y con cuidado. ¿Ahí en este panteón? Ahí está. Esta es la tercera estación, la tumba de Juan Antonio Rocha, padre de Antonio Rocha Cordero. Después del periodo revolucionario, del que hablaremos más adelante, se avecinó en Cerritos una familia procedente de la capital del estado y estableció en el centro una botica, conocida como la Botica Hidalgo. La botica estaba en el lugar que hoy en día ocupa la tienda, la Casa Lima, siendo entonces una construcción grande y de techos altos con 2 puertas de madera en su fachada, como era común en la época. Los dueños eran los Rocha Cordero, familia formada por don Antonio Rocha y doña Dolores Cordero, padres de Antonio Rocha Cordero, quien fuera un brillante abogado que se convirtió en gobernador del estado de 1967 a 1973. El licenciado Rocha Cordero se distinguió por su honestidad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, pero sobre todo por el cariño que siempre guardó a Cerritos, lugar en el que vivió gran parte de su infancia. Aquí yace su padre, don Antonio Rocha, desde su fallecimiento en 1944. Un hombre querido y respetado en Cerritos, que hasta el día de hoy es recordado por su famosa botica. Vamos a continuar por esta misma fila hacia abajo, acá, o incluso en el pasillo de este lado, para que se escuche bien. Cuarta estación, mausoleo de la familia Núñez. Esta es una de las construcciones funerarias más hermosas y antiguas de este cementerio. Data de finales del siglo XIX, pues las fechas en sus sepulturas comienzan desde el año 1892. Posee una arquitectura característica de la época, en la que hicieron aparición el concreto y el hierro, lo que trajo edificios más altos, grandes y amplios en sus interiores, como este mausoleo. La familia Núñez llegó de España en el siglo XIX y muchos de sus miembros se encuentran aquí en Cerritos, tanto en este mausoleo como en uno más que visitaremos más adelante. De la familia se sabe que uno de sus descendientes, Gabriel Núñez, fue amigo cercano del poeta Manuel José Otón, con quien compartieron tertulias literarias para disfrutar de la poesía y la literatura en general. Fue además, junto a su hermano, Ángel Núñez de la Cuétara, quien donó a principios del siglo XX el reloj público municipal instalado en la torre principal de la iglesia. Sobre la historia del reloj, algunas fuentes citan a Gabriel Núñez como donador y otras a Ángel Núñez de la Cuétara. En una investigación del padre Montejano y Aguinaga, historiador potosino, menciona que fueron ambos quienes lo donaron, pues eran hermanos. Así, el 18 de marzo de 1900, la población se reunió en la plaza principal para ver al reloj marcar las primeras horas de su existencia. Desde entonces podemos escucharlo cada 15 minutos con sus campanadas, viajando su sonido por todo el pueblo y sus alrededores. También se encuentra aquí sepultada, entre otros familiares de los Núñez,
Ignacia Vives de Núñez, fallecida en 1913 y que fuera hermana de Marcos Vives, otro ilustre cerritense cuya tumba visitaremos también en unos momentos. Pueden pasar a verlo, el mausoleo es muy bonito, lamentablemente está cerrado. Estamos trabajando en la protección del inmueble. Cerritos es un pueblo que ha crecido de manera muy particular, entonces ya no conservan tantas construcciones antiguas. Los mausoleos del panteón son los edificios más antiguos que tenemos ahí. Estamos trabajando en la declaratoria para hacerlo un inmueble de patrimonio histórico para el municipio. Por eso tratamos de cuidarlo, pero pueden observarlo por fuera. La corona que está colgada del centro es original, debe tener muchísimos años y varios de los detalles que tiene están limpios. Los invito a que se asomen un poco y enseguida continuamos. Historia de migración que todos conocemos. Desde hace muchos años, reforzado por el programa Braceros durante la década de los 40 en el siglo XX, muchos hombres jóvenes y padres de familia dejaron sus hogares para trabajar en Estados Unidos y pensar en posibilidades para un futuro mejor, algo que sigue replicándose en las actuales generaciones. Sin embargo, también sucedió a mediados de siglo que muchas familias extranjeras llegaron a vivir a nuestro municipio. Las primeras familias japonesas y chinas que emigraron al estado de San Luis lo hicieron a principios del siglo XX. Muchos se establecieron en la capital, pero otros se avecindaron en municipios como Cárdenas, Matehuala, Ciudad del Maíz y Cerritos. Se dedicaron principalmente al comercio, área en la que muchos de ellos lograron destacar. En Cerritos ocurrió con las familias japonesas Kasuga, Iwadare, Takeshi, entre otras. Este es el caso también de la familia Fujisawa, que algunos de ustedes recordarán por su casa Fujisawa, un negocio de papelería ubicado en la calle Juárez, esquina con Mina, en la cual muchos estudiantes todavía hasta principios del 2000 podíamos encontrar todo lo necesario para ir a la escuela, incluidos diccionarios, libros variados y hasta instrumentos musicales. El señor Francisco Fujisawa fue agricultor y comerciante, mientras que sus hijos atendieran la papelería familiar. Estas son las sepulturas de algunos miembros de la familia cuyos descendientes viven actualmente en la capital del estado. De la papelería, ahora vacía, aún se conservan los rótulos en el que fuera su local y por supuesto los recuerdos de quienes pisamos su suelo y recorrimos camino escolar junto a los útiles de la familia Fujisawa. Las tumbas de la familia Fujisawa aquí enfrente. Vamos a continuar a mi lado derecho, es estrecho el camino, pero podemos pasar. Sí, esperan a que me adelante para que puedan seguirme. Ellos los personajes de la cultura popular que viven entre nosotros y se vuelven íconos del lugar que habitan por sus singularidades. Entre ellos quizá muchos recordarán a alguno en especial que por la década de los 90 y principios del 2000 iba por las calles vitoreando su equipo de fútbol favorito y abucheando de manera entusiasta al equipo contrario. Hablo del señor Ildefonso Amaro, conocido entre la gente como Ponchito. Él nació en 1934, falleció en 2007 y su lápida se encuentra justo aquí a mi izquierda. Podemos observarla todos aquí con sus cruz. Ponchito fue querido entre la gente y hace algunos años un retrato suyo fue realizado por el pintor Vicente, que se encontró durante mucho tiempo en el famoso Bar Total. Ponchito es una figura de la cultura popular cerritense que muchos recordaremos, aquí ya se encuentra. Vamos a pasar, el punto es llegar al árbol. Es un nombre que a todos nos resulta familiar, pero de quien quizá no conocemos la importancia de su vida y labor. Fue un gran amigo del poeta Manuel Josotón, con quien pasaba largas tardes en su casa para compartir el gusto por la poesía. Era desde entonces considerado el benefactor del pueblo. A él se debe, entre otras cosas, la gestión de los servicios de alumbrado público para las calles principales del pueblo, mismo que funcionaba con aparatos de gas de carbono en 1896. El servicio de alumbrado público estaba únicamente en el cuadro principal de servicios. También gracias a Marcos Vives y su familia, después de que las y los estudiantes ocuparan distintos lugares, se obtuvo el terreno y se construyó la primera escuela primaria.
la que hoy en día lleva su nombre y recibe diariamente a cientos de niños y niñas. Es la más grande de nuestro municipio. Vives fue nombrado visitador de los pueblos de la Huasteca por el entonces gobernador Blas Escondria, lo que llevó a trasladarse continuamente por dicha zona para atender y procurar solución a algunos problemas que la población enfrentaba. Durante uno de esos viajes su salud se vio afectada, siendo atendido de urgencia por órdenes del gobernador. Sin embargo, no pudo evitarse, su situación agravó y falleció el 26 de diciembre de 1898 en el municipio de Tancahuitz, como lo indica la placa en su lápida. Sus restos fueron trasladados aquí posteriormente, otorgándosele esta sepultura, creemos, en el periodo de 1957 a 1960, como lo indica la placa a su costado. A su muerte, el poeta Manuel José Otón le dedicó un largo poema sobre su gran labor y el cariño a su tierra, Interra Pax. Actualmente pocos son los que saben que aquí yacen los restos de Marcos Vives, pues su lápida quedó rodeada y se dificulta mucho el paso. Además, la construcción quedó inconclusa, parece como si hubiera sido destinada a tener un busto y quedara a la mitad. Pero está su placa, sí tiene su nombre, sus datos, su fecha de fallecimiento en la parte de arriba, y a su espalda una fecha que creemos es la fecha de remodelación y traslado de sus restos. Vamos a continuar otra vez. El objetivo es llegar al mausoleo que se alcanza a ver aquí. Hay un poco de... Muy bien, voy a comenzar. Esta es la octava estación. Estamos en el mausoleo de Daniel Núñez y Crispín González. El camino fue difícil, estamos amontonados, pero espero que puedan escuchar porque es una de las historias más bonitas que tenemos en el recorrido. Podemos observar el mausoleo de otra familia española, de los Núñez también, donde se encuentran sepultados el señor Daniel Núñez y curiosamente Crispín González, entre otros españoles radicados en Cerritos que guardan una gran historia detrás. Esta tumba fue edificada en 1854. Es junto al mausoleo que vimos en la ocasión anterior, una de las estructuras, de las construcciones más antiguas, no solo del panteón, sino del municipio. Su construcción se hizo para dar sepultura al señor Crispín González, originario de la provincia de Balmaceda, España. Crispín González murió en un duelo a la edad de 24 años. Era hijo del señor Darío González, un español que entonces vivía y era dueño de la hacienda de Buenavista Guadalcázar y de algunos otros territorios entre ambos municipios. Poco tiempo después, Darío González tuvo que vender con todo el dolor de su corazón el mausoleo, ofreciéndolo al señor Daniel Núñez, con la única condición de que los restos de su hijo Crispín permanecieran sepultados y que siguieran siendo honrados en este lugar. Así se hizo. De acuerdo con los registros, Daniel Núñez I fue presidente de Cerritos en dos periodos durante 1917 y 1918, cuando la desestabilización tras la revolución aún era notoria y los periodos de gobierno eran muy breves. Además, el señor Núñez fue herrero, realizando él mismo todos los herrajes de este mausoleo. De acuerdo con datos de su familia, el señor Daniel Núñez también trabajó en la herrería del kiosco. Sin embargo, no tenemos datos ni placa que corrobore esta información. Daniel Núñez fue sepultado aquí a su fallecimiento en 1936, donde se encuentran también los restos de su esposa Elena y de su hijo, también llamado Daniel Núñez. La tumba estuvo abandonada por más de 30 años, pues ningún descendiente vive ya en Cerritos. Sin embargo, hace poco, el señor también Daniel Núñez III, así como toda su familia, los Núñez Güell, le brindaron mantenimiento y la visitan por lo menos una vez al año en estas fechas para honrar a sus difuntos. Entre ellos a Crispín González, como hicieron el pacto desde hace atrás varias generaciones, a quien toda la familia considera ya su tío adoptivo. Así, la familia Núñez Güell, que radica actualmente en Ébano, visita la tumba de sus abuelos, bisabuelos, los Núñez, y también de su tío Crispín González. Es una construcción preciosa con características similares al primer mausoleo que vimos. Sin embargo, el camino es muy intrincado, pero sabemos que la historia valió la pena. Las coronas que tienen son actuales. La información con la que escribí esta reseña fue facilitada por
Una de las sería tataranieta del primer Daniel Núñez, que radica en San Luis Potosí, y me hizo favor de contar la historia de su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Vamos a pasar a mis espaldas. Igual también está un poco intrincado, pero por aquí buscamos trecho. Mientras se unen todos los participantes, les voy comentando algunos datos sobre un tema que vamos a abordar en esta estación. Con el nuevo siglo, como es sabido, hubo en México mucha agitación y cambios drásticos que llevaron a la Revolución Mexicana para combatir la desigualdad social, y en Cerritos, así como en toda la región, no fue la excepción. El movimiento comenzó a manifestarse en esta zona en 1911, apoyando principalmente al maderismo. Fueron varios cerritenses los que se sumaron a las revueltas, y en nuestra siguiente estación, la de la familia Ávila, conoceremos un poco más acerca de los hechos y los personajes relevantes en la revolución aquí en Cerritos. Bueno, esta es la 9ª estación, la tumba de los héroes de la familia Ávila. Adalberto de Ávila, hijo de don Florencio de Ávila y doña Rita Rangel, es uno de los personajes ilustres más importantes de nuestro municipio. Nacido en 1873, se enlistó en las huestes revolucionarias como parte de las fuerzas de Pedro Antonio de los Santos. Más tarde en las de los Cedillos y Carrera Torres. Sus acciones de armas se dieron en varios puntos de la región, entre ellos Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Villa Juárez y por supuesto aquí en Cerritos. En este municipio se tiene noticia de la revolución en 1911. Se sabe que camino a San Luis Potosí, provenientes de la Huasteca, llegaron las Fuerzas Armadas de Pedro Antonio de los Santos. Sin embargo, es en 1913, ya bien entrada la revolución, cuando se levantan en armas los cabecillas en el municipio, Adolfo Flores, Florencio Galván y Adalberto de Ávila. El 3 de mayo de 1914 hubo un histórico enfrentamiento en la plaza de Cerritos, a cargo de Adalberto de Ávila, quien tomó la plaza principal tras el combate contra fuerzas huertistas. Tras años de liderar varias batallas más en favor de la revolución, el ya general entonces Adalberto de Ávila fue muerto en combate en San Mateo, Ciudad Valles, cuando lideraba fuerzas villistas, el 24 de febrero de 1915. Sus restos se trasladaron aquí a su ciudad natal y yacen en esta tumba junto a otros héroes de la familia Ávila. El general fue despedido con un cortejo fúnebre muy concurrido. Una fotografía de su cortejo fúnebre es muy famosa porque da pie como de toda la costumbre que se hacía en Cerritos cuando fallecía alguien importante. Y además hay mucha gente, impresionante para la época en un espacio tan pequeño. El general Adalberto de Ávila yace aquí en esta sepultura junto a su padre y sus hermanos, quienes también combatieron en la revolución, y un sable que perteneció al general fue donado por sus familiares al Museo Regional de Cerritos. Se encuentra en Casa de la Cultura y ahí pueden observarlo. La tumba está en muy buen estado y tiene mantenimiento porque su familia sí está aquí en Cerritos. Esta es la tumba de los héroes de la familia de Ávila. Vamos a continuar a mi lado izquierdo para salir hasta el pasillo principal. Pero para la siguiente sí tenemos que subir 2 filas más, entonces pueden irse acercando. Muy bien, esta es la tumba de la señora María del Refugio Lora. Uno de los cantantes más conocidos del rock urbano mexicano es sin duda Alex Lora, vocalista de la banda El Tri, que surgió en los años 80 y de quien todos conocemos por lo menos alguna canción. Sin embargo, poco sabemos de la conexión del famoso cantante con Cerritos. En esta tumba que podemos observar, blanca con detalles en mosaicos azules, está sepultada la señora María del Refugio Lora, tía de Alex Lora, vocalista del Tri. María del Refugio Lora es hermana del padre del cantante Alex Lora, conocido como el Coronel Lora, por pertenecer a la milicia. Solía frecuentar este lugar debido a que el coronel formó una segunda familia años después con una mujer cerritense. María del Refugio disfrutaba visitar Cerritos y pasar tiempo aquí junto a su cuñada y toda su familia, por lo que a su fallecimiento fue trasladada hasta este cementerio como ella lo deseaba. María del Refugio es un gran ejemplo de la gente que vino aquí a Cerritos no por situaciones migratorias ni por, digamos, obligación de las circunstancias, sino que fue alguien que visitó, se enamoró del pueblo tanto que quiso que la sepultaran aquí.
En esta tumba de Cruz Azul yace María del Refugio Lora, tía de Alex Lora, el cantante de hoy. Con este sorpresivo dato curioso nos irá dando camino para hablar sobre la música en nuestro municipio, como lo haremos al final de este recorrido. Vamos a continuar a mi izquierda y subiremos una línea para la siguiente. Esta es la 11ª estación, la tumba del señor Antonio Lee Jim. Aquí en esta tumba de cantera rosa hemos de retomar una importante historia en la identidad cerritense que ya mencionamos antes, la migración. Como ya mencioné en la sepultura de la familia Fudisawa, fueron varias las familias extranjeras que llegaron a nuestro municipio, en este caso desde principios del siglo XX. Este es el caso de la familia Lee. Originario de Cantón, China, Antonio Lee Jim llegó por Nayarit hasta México a la edad de 9 años. Lo único que trajo de su hogar fue el retrato de su padre y su anillo, emblema y recuerdo familiar que sus nietos y bisnietos aún conservan. Acompañado de un tío que se quedó en la ciudad de Ébano, por razones que no tenemos claras, Antonio continuó solo hasta Cerritos. 9 años tenía. En este pueblo en el que buscó trabajo y se estabilizó hasta formar su propia familia y poder rentar un local ubicado entonces en la calle Juárez, esquina con Ocampo, lo que hoy ocupa la paletería Alaska. Con el tiempo, el local lo mudó a un lado sobre la calle Juárez cuando el dueño tuvo que vender ese espacio. Le ofreció rentarle el local de al lado. Después de más de 100 años, sigue aquí su próspero negocio, atendido anteriormente por su hijo Don Ángel Lee Hernández, que en paz descanse y también yace en esta sepultura, y posteriormente, hasta la fecha, por el señor Miguel Ángel Lee, su nieto. Hablo, por supuesto, de la panadería La Espiga, con un pan delicioso que forma parte de tantas generaciones y del que año con año nuestros paisanos llevan cajas para compartir con sus seres queridos del otro lado del río Bravo, para así sentir el sabor de casa. Curiosamente, con un pan preparado por manos que encierran la historia del movimiento e identidad migratoria, pero sobre todo de riqueza cultural y de esencia hospitalaria que caracteriza a Cerritos. Esta es la sepultura de Antonio Lee Jim, donde también yacen los restos de su esposa y hermanos. Está también el señor Don Ángel Lee Hernández, hijo de Antonio Lee Jim. Y la panadería pues ya está en su 4ª generación. Vamos a continuar a salir otra vez al pasillo principal. Ya vamos. Adelante, acérquense, podemos pasarnos a este pasillo o por aquí alrededor para escuchar. Esta es la 12ª estación, el final del recorrido, Sueño es la muerte, justo a unos pasos del lugar donde comenzamos. Esta es la tumba de la maestra Carlota Galván. Carlota Galván nació y creció en tiempos muy convulsos, cerca del periodo revolucionario, en el que, como ya comentamos, hubo varias revueltas en nuestro municipio. Fue así que en una de ellas, siendo muy niña, una bala perdida le ocasionó la pérdida de uno de sus ojos. A pesar de sus circunstancias, desarrolló un talento innato para la música y era poseedora de un oído asombroso, según lo cuentan quienes fueron sus alumnos y sus familiares. Fue profesora y se le reconoce por su tesón para la enseñanza inicial. La disciplina heredada de sus padres fue su mejor arma para sobresalir. Carlota realizó estudios en música y canto, lo que le permitió fundar algunas estudiantinas en Cerritos. Ella influyó directa o indirectamente para que los ciudadanos cerritenses incrementaran sistemáticamente sus conocimientos musicales. La maestra Carlota falleció en 1997, dejando un legado del que sin duda se han desprendido muchos de los responsables en musicalizar hoy en día nuestras tradiciones, fiestas y eventos en el municipio. Aquí junto a la maestra Carlota yacen también hijos, hermanos, casi todos de familia de profesores. Atrás, en donde se lee su cruz, está una mandolina y notas musicales. La maestra Carlota era en general maestra de música, pero tocaba mandolina. Y bueno, es una sepultura muy linda y un personaje ya más arraigado a nuestras generaciones. Con esta historia de una cerritense destacada, dibujamos también el camino de las y los nuevos personajes destacados, que sin duda, como vieron, son muchísimos y también hay muchísimos más que no están incluidos en este recorrido, pero que pronto podremos expandir.
Con esto, con la figura de la maestra Carlota, nos podemos permitir ver más allá del estereotipo de personaje ilustre que conocemos, que usualmente solía ser un hombre político o héroe revolucionario en un solo sentido. La historia de nuestro municipio se conforma de personas sensibles, talentosas y humanas, personas que viven entre nosotros y que dejan huella como lo hizo en vida la maestra Carlota. Y a su modo, cada uno de los cerritenses, nacidos aquí o por adopción, de quienes hablamos el día de hoy. Un personaje ilustre se puede formar de diferentes aspectos, no solamente políticos, como ya los hemos visto. Que las miradas a estas historias individuales y colectivas nos lleven a reescribir la historia que compartimos todos, a adentrarnos en el pasado para conocer mejor nuestro presente y sobre todo para poder mirar hacia el futuro, pero alejándonos del olvido. Y que la muerte, inevitable e impostergable para todos y todas, no nos arrebate nuestra memoria colectiva. Juntos construimos la historia de este pueblo y es nuestro trabajo preservarla. Muchas gracias a todos por participar en este recorrido narrativo. Sueño es la muerte, en la segunda edición. Comenzamos el año pasado. Mi nombre es Lorena Rojas, cronista municipal. Muchas gracias a todos por venir. Agradecemos también el apoyo de las funerarias que nos apoyan, Funerales El Ángel, Funerales La Gloria. Todavía quedan algunos eventos el día de hoy. Va a participar la comparsa de la universidad y van a proyectar una película. Entonces pueden quedarse. Gracias a todos por asistir.